Todos sabemos construir refugios. Levantamos muros, cerramos puertas y buscamos lugares donde sentirnos seguros. Sin embargo, hay una pregunta que esos refugios nunca han podido responder. ¿Por qué, incluso cuando todo parece estar bien, seguimos sintiendo que algo no está en paz dentro de nosotros? Esa pregunta no nació con nosotros. Ha acompañado al ser humano desde mucho antes de que existieran las ciudades, los templos e incluso la historia escrita. Hace miles de años, alguien dejó una respuesta tan extraordinaria que todavía hoy millones de personas siguen regresando a ella cuando el miedo, la incertidumbre o el dolor llaman a su puerta. Desde que aprendimos a construir casas, también aprendimos una verdad incómoda. Ningún refugio de piedra podía protegernos de todo. Las murallas detenían ejércitos. Los techos detenían la lluvia. Las cuevas ocultaban a los perseguidos. Pero había algo que seguía entrando sin pedir permiso. No tenía forma, no tenía rostro. Sin embargo, ha cambiado el destino de reyes, imperios y también el de personas comunes como nosotros. Tal vez por eso, hace casi 3000 años, apareció una idea tan extraordinaria que sobrevivió a guerras, pandemias, imperios e incluso al paso del tiempo. Entre todos los refugios que la humanidad ha imaginado, hay uno que ha sobrevivido durante casi 3000 años. No está construido con piedra, no necesita puertas y nunca ha dejado de recibir visitantes. Ha sido susurrado por soldados antes de una batalla, por madres junto a la cama de un hijo enfermo, por personas que lo habían perdido todo, y también por quienes simplemente necesitaban volver a respirar. Lo extraordinario no es que tantas personas lo hayan leído. Lo extraordinario es que tantas personas hayan sentido que esas palabras también hablaban de ellas. Ese refugio tiene un nombre. Hoy lo conocemos como el Salmo 91. Aquí aparece la primera sorpresa. Durante siglos, millones de personas han creído que este salmo fue escrito por David. Pero la historia no es tan sencilla. Cuando los investigadores comenzaron a comparar los manuscritos más antiguos, descubrieron algo inesperado. En el texto hebreo original, el nombre de David simplemente no aparece. Algunos pensaron que podía pertenecer a Moisés. Otros defendieron la tradición que lo relaciona con David. Y los especialistas actuales prefieren admitir algo mucho más honesto. Simplemente no lo sabemos. Pero entonces surge una pregunta mucho más interesante. Si probablemente David no escribió estas palabras, ¿por qué el mundo entero terminó asociándolas con él? Antes de convertirse en rey, David pasó años huyendo. Durmió en cuevas, vivió escondido, aprendió a desconfiar de cada sombra. Imagina por un momento vivir sabiendo que alguien quiere encontrarte. No durante una noche, ni durante una semana, durante años. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. Las cuevas protegían su cuerpo, pero no podían proteger su mente. El miedo también entra en los lugares más seguros. Tal vez por eso, cuando la tradición buscó un rostro capaz de representar este refugio invisible, terminó mirando hacia David. No porque sepamos con certeza que escribió el Salmo, sino porque pocos seres humanos,
entendieron tan bien la necesidad de encontrar un lugar donde descansar por dentro. Quizá hemos cometido un error durante siglos. Hemos leído este salmo buscando sus promesas, pero casi nadie se ha detenido a observar cómo fue construido. Porque el verdadero refugio podría no estar solamente en lo que dice, sino en la forma en que fue cuidadosamente diseñado. Los antiguos poetas hebreos no escribían al azar, construían. Cada imagen, cada repetición, cada cambio de voz, todo tenía un propósito. Como un arquitecto que sabe exactamente dónde colocar cada columna, ellos aprendieron a levantar edificios invisibles, hechos únicamente de lenguaje. Y entonces apareció un detalle que cambió por completo la manera en que muchos especialistas comenzaron a leer este poema. Descubrieron que no era solamente un texto, era una estructura donde el principio conversa con el final y donde cada idea parece sostener cuidadosamente a la siguiente, como si el propio Salmo quisiera convertirse en el refugio del que habla. Durante siglos, millones de personas memorizaron estas palabras. Las repitieron, las cantaron, encontraron consuelo en ellas. Y sin saberlo, también estaban recorriendo una arquitectura. Observa lo que ocurre. El poema comienza ofreciéndote un refugio y poco a poco te conduce exactamente hacia su centro. Después, hace algo inesperado. En lugar de seguir avanzando, comienza a regresar, como si cada paso de ida tuviera otro de vuelta. No parece un texto escrito al azar. Parece un edificio cuidadosamente diseñado para que quien entra nunca se sienta perdido. Los especialistas llaman a esta forma de construir un texto quiasmo, una arquitectura en espejo. El principio sostiene al final. El final responde al principio. Y todo conduce lentamente hacia un mismo lugar. Como si alguien hubiera querido construir no solamente un poema, sino un espacio donde el miedo fuera perdiendo fuerza con cada paso. Durante siglos, nadie imaginó que este poema todavía guardaba otro secreto. Uno que había permanecido enterrado bajo el desierto. Hasta que, en el siglo pasado, unas cuevas olvidadas volvieron a abrirse. Y con ellas, también una parte inesperada de esta historia. Entre cientos de antiguos manuscritos, apareció uno que obligó a mirar el Salmo 91 con otros ojos. Porque descubrieron que este poema no era solamente leído, era utilizado. En tiempos de Jesús, muchas personas creían que estas palabras ofrecían protección frente a aquello que no podían comprender: el miedo, la enfermedad, la oscuridad y también aquello que llamaban fuerzas malignas. Los manuscritos encontrados en Qumrán muestran que este salmo llegó a utilizarse como una oración de protección, no solo para consolar, sino también para enfrentar aquello que las personas de aquella época consideraban una amenaza espiritual.
Y de pronto, ocurre algo extraordinario. Siglos después, este mismo salmo vuelve a aparecer. Pero esta vez, en boca del personaje más inesperado de toda la Biblia. Mucho tiempo después, otro hombre caminó solo por el desierto. También conocía el miedo. También conocía el silencio. Y también fue puesto a prueba. Entonces ocurrió algo extraordinario. Entre todos los textos que podían citarse, apareció precisamente este. Según los evangelios, quien citó el Salmo 91 no fue Jesús, fue el tentador. Resulta inquietante. Un mismo texto puede ofrecer esperanza, pero también puede utilizarse para intentar manipular. Quizá el verdadero poder de unas palabras no depende únicamente de lo que dicen, sino también de quién las pronuncia y con qué intención. Tal vez por eso este poema nunca desapareció, porque el miedo nunca desapareció. Cambiaron los imperios, cambiaron los idiomas, cambiaron las fronteras, pero cada generación siguió buscando exactamente lo mismo: un lugar donde descansar por dentro. Quizá esa sea la verdadera razón por la que seguimos regresando al Salmo 91. No porque prometa una vida sin tormentas, sino porque nos recuerda que incluso en medio de ellas todavía es posible encontrar refugio. Curiosamente, la ciencia moderna ha comenzado a descubrir algo que los antiguos jamás pudieron medir, pero quizás sí experimentaron. Cuando una persona respira lentamente, cuando repite palabras con calma, cuando deja de luchar por unos instantes, algo empieza a cambiar dentro del cuerpo. El corazón cambia de ritmo. La respiración se vuelve más profunda y el cerebro comienza a abandonar el estado permanente de alerta. No es magia. No demuestra una creencia. Es simplemente una de las maneras en que nuestro cuerpo recuerda cómo regresar a la calma. Quizá por eso, tantas personas durante generaciones regresaban una y otra vez a las mismas palabras. No porque fueran incapaces de enfrentar el mundo, sino porque necesitaban recordar quiénes eran antes de volver a salir. Tal vez el verdadero refugio nunca fue un lugar. Tal vez siempre fue un estado interior. Tal vez hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Durante siglos nos preguntamos si este salmo podía protegernos del peligro. Quizá primero deberíamos preguntarnos qué entendían los antiguos por protección. Porque ningún ser humano ha logrado vivir sin enfermedad, sin pérdidas, sin despedidas, sin noches difíciles, ni siquiera David. Entonces, ¿qué clase de refugio puede atravesar la enfermedad, la guerra, el paso del tiempo y seguir siendo un refugio? Quizá el escudo nunca fue una promesa de que nada malo ocurriría. Quizá siempre fue otra cosa. La certeza de que el miedo no tendría la última palabra.
La decisión de permanecer en pie cuando todo alrededor parecía derrumbarse. La capacidad de conservar la paz incluso cuando el mundo perdía la suya. Tal vez por eso este poema ha sobrevivido durante casi 3000 años. No porque respondiera todas las preguntas, sino porque acompañó a millones de personas mientras las buscaban. Y quizá ese sea el verdadero significado de habitar un refugio. No escapar del mundo, sino encontrar un lugar dentro de nosotros desde donde volver a enfrentarlo. Quizá eso era habitar. No esconderse del mundo, sino dejar de huir. Porque algunos refugios no cambian el lugar donde estás, cambian la manera en que permaneces en él. Tal vez eso fue lo que David descubrió. Y tal vez eso sigue esperando ser descubierto por cada uno de nosotros. No sé por qué volvió la noche, si afuera ya salió el sol. Cerré la puerta de mi casa, pero el miedo entró conmigo. Busqué una voz entre el silencio, busqué una luz en el temblor. Y cuando ya no tuve fuerzas, algo en mí susurró: no corras más, no estás perdido. Hay un lugar donde volver. Bajo tus alas vuelve a respirar mi alma. Bajo tu sombra ya no tengo que escapar. Aunque la noche siga golpeando mi ventana, hay un refugio que nadie puede derrumbar. Enséñame a habitar. Enséñame a habitar. No se apagaron las tormentas, no se detuvo el dolor, pero cambió mi manera de estar de pie frente al temor. Y comprendí que hay una calma que no depende del lugar. Nace callada muy adentro cuando dejo de luchar. No corras más, no estás perdido. Hay un lugar donde volver. Bajo tus alas vuelve a respirar mi alma. Bajo tu sombra ya no tengo que escapar. Aunque la noche siga golpeando mi ventana, hay un refugio que nadie puede derrumbar. Enséñame a habitar. Enséñame a habitar. Si vuelve el miedo a decir mi nombre, si vuelve el mundo a temblar, recuérdame que no estoy solo, que aún me puedes abrazar. Si pierdo el rumbo, si cae mi voz, haz de mi pecho una casa para tu paz. Bajo tus alas vuelve a respirar mi alma. Bajo tu sol
escapar. Aunque la noche siga golpeando mi ventana, hay un refugio que nadie puede derrumbar. Bajo tus alas vuelve la luz despacio. Bajo tu sombra aprendo a descansar. Si todo cambia, si todo se va, quédate conmigo, enséñame a habitar. Enséñame